Es una serie que oro que los corazones se estremezcan y que podamos entender por qué estamos en esta tierra, para qué estamos en esta tierra, por qué nos llamamos iglesia, por qué somos cristianos, por qué nos salvó Jesús y sigo en la tierra, y por qué no me llevó al cielo el día que yo lo recibí en mi corazón. Nuestra labor o nuestra responsabilidad sobre esta tierra va más allá de una silla. Y no temo en equivocarme, Dios no nos salvó para estar únicamente en una silla. Nuestro propósito o el propósito como iglesia, y hablo en conjunto, lo que hace la iglesia es la comunidad de hermanos que se reúnen. Nuestro propósito como iglesia supera las cuatro paredes, debe de superar las cuatro paredes. Y la asignación y posición que Dios le dio a la iglesia es sobre un mundo, no debajo de él. Jesús le dijo a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. No le dijo: ustedes serán la luz de una iglesia, ustedes serán la luz de un barrio, ustedes serán la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces, nuestra posición y nuestra asignación sobre esta tierra es sazonar al mundo, es alumbrar al mundo. No es entrar en el mismo círculo que el mundo se mueve, sino darles luz a ellos, alumbrarles a ellos, sazonarlos a ellos. La sal tiene esa función, preserva a una sociedad, pero también la sazona, le da sabor. ¿Me entiende? Pero muchas veces perdemos el foco, perdemos el sentido y el propósito por la cual estamos en la iglesia y lo reducimos simplemente a cánticos, lo reducimos a congregarnos, lo reducimos a estar a los cultos, y lo reducimos a traer mi Biblia y que me la prediquen y la enseñe, y de ahí no pasamos. De ahí no hacemos más nada. Y usted puede pasarse la vida así hasta que Cristo venga a verlo. Y no digo que no se va a salvar, Dios lo va a salvar, pero pierde mucho tiempo en la tierra sin hacer nada. Sin hacer nada. Y el propósito de Dios o de Jesucristo fue más que congregarnos. No estoy diciendo que el congregarnos esté mal, no, de ninguna manera. Pablo dijo: no dejen de congregarse porque el día del Señor se acerca. Pero mi proyección en asunto de iglesia o como iglesia no puede estar limitado únicamente a que debo de congregarme, sino que mi propósito, mi foco sobre lo que es iglesia debe de superar la idea de congregarme. Vea la congregación como el momento donde Dios lo va a reclutar, el lugar donde usted es instruido, el lugar donde usted es preparado, donde usted es enseñado, donde la presencia de Dios a usted lo libera, donde la presencia de Dios lo sana, donde el poder de Dios es manifestado, donde usted es bendecido por su presencia. Ese lugar, eso hace la iglesia, y eso ocurre en la iglesia para que usted afuera empiece a liberar a la gente, ore por la gente, predique este evangelio, ore por los enfermos, anuncie las buenas nuevas del Señor. Entonces ya mi posición y mi asignación como iglesia no queda limitado por las cuatro paredes, sino que entiendo por qué soy iglesia, y es para salir y afectar al mundo. Salir y afectar al mundo. ¿Me entiende? Amén. Bien. Efesios 5:14. Abrimos nuestra Biblia. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo le habla a la iglesia en Éfeso. La iglesia parece ser que había caído en un adormecimiento espiritual. Cuando la iglesia cae en un adormecimiento espiritual, va perdiendo su propósito sobre la tierra, va perdiendo su asignación, se conforma, vuelvo a repetir, con una asistencia únicamente y nada más, y solo asisto a la iglesia y me convierto en un oyente, nada más, me convierto en un simpatizante del evangelio. Me gusta oír el evangelio, me gusta oír las palabras de Jesús, me gusta oír al predicador, me gusta oír cómo enseña el pastor, me gusta lo que se siente en la iglesia. Pero Jesús no nos salvó para eso. Jesús nos salvó para que alumbráramos sobre este mundo,
para que sacudiéramos el mundo y para que el mundo encuentre a nuestro Señor Jesucristo y nosotros seamos sus instrumentos sobre esta tierra. Seamos los facilitadores para que el mundo, el pecador, conozca a nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos de preguntarnos y evaluarnos: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me llamó a hacer? Si no lo estamos haciendo y no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos levantarnos. Necesitamos ese despertar que únicamente lo trae la misma presencia del Señor, ese despertar que lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y donde la iglesia no anhela, no desea esa experiencia, esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo, usted puede tomarse toda la vida en esta tierra y de esa silla no salir. Porque lo único que nos empodera y nos capacita para hacer la obra de Dios en la tierra no son las enseñanzas del pastor, no es un estudio bíblico que se pueda hacer, es el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que los discípulos caminaron por 3 años y medio con Jesucristo y vieron a Jesús orar, vieron a Jesús predicar, vieron a Jesús cómo trataba a la gente, vieron a Jesús orando por los enfermos, vieron a Jesús echando fuera demonios, oyeron a Jesús predicando de fe, oyeron a Jesús ver milagros, y los discípulos pudieron haber dicho: ya aprendí cómo orar, ya aprendí cómo predicar, ya aprendí cómo orar por los enfermos, debo de ponerle la mano así porque Jesús me la pone así, debo de meterle el pie para que se caiga porque eso es señal de que el Espíritu de Dios le tocó. Entonces empezamos en el modismo. Pero Jesús fue muy claro en eso y le dijo: no hagan nada, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después añade Jesucristo: y me seréis testigos en toda la tierra. Entonces lo que me capacita, me habilita o nos empodera o empodera a la iglesia para cumplir la asignación y el llamado que Dios le ha dado es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no es una emoción. No es una emoción de un momento donde mis lágrimas corren por mi rostro y de ahí no pasó más nada, donde siento que mi cuerpo está experimentando algún tipo de sensación de calor o de frío o de electricidad que no puedo controlarme y empiezo a temblar y de ahí no pasa. No, el Espíritu de Dios es más que una emoción. Diga conmigo: es transformación. Si no hay transformación, lo que sentiste fue una emoción. El Espíritu de Dios viene a transformarnos, viene a empoderarnos, a capacitarnos para hacer la obra de Dios. Y la iglesia tiene que levantar en el mundo entero, despertarse. El mundo entero no es nuevo para ninguno de nosotros, pero el mundo entero está viviendo una enorme crisis, como nunca. Lo que hoy vemos en el mundo, no solamente en una nación, tal vez anteriormente en otros años pasados veíamos en ciertas naciones alguna problemática, pero hoy no hay país que no sufra. No hay nación que no sufra o experimente esta crisis espiritual, porque es una crisis espiritual. No es una crisis económica, no es una crisis inmoral, de moralidad, es una crisis espiritual. Y lo que hoy vive el mundo es el resultado de la bancarrota espiritual de hombres y mujeres que le han dado a la espalda a Dios, pero no solamente ellos, sino de una iglesia que ha olvidado por qué fueron llamados y para qué fueron llamados. Lo que hoy vemos en el mundo, todo el derroche de maldad, el derroche de corrupción, el derroche de inmoralidad, es el resultado que mucho pueblo guardó silencio. Si hay algo que le conviene a Satanás, es a usted desviarlo de su propósito eterno, entretenerlo. Él te va a montar necesidades. ¿Para qué? Para que te desenfoques y solamente vivas para trabajar porque necesitas suplir las necesidades. Y él prefiere mantenerte necesitado, porque manteniéndote necesitado te mantiene inactivo. Y ya no puedes servir, ya no puedes prepararte, ya no puedes instruirte, ya no puedes crecer porque tengo que trabajar, tengo necesidades que suplir. Y Satanás es capaz de mantenerte así hasta que tú no te levantes. Porque a él le conviene mantenerte necesitado, porque así te mantiene inactivo. A él le conviene mantenerte enfermo.
Para que ahora digas que por la enfermedad no puedes hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, no puedo salir a predicar. A él le conviene mantenerte concentrado en ti mismo. Y eso ha pasado con mucho pueblo. Mucho pueblo ha usado la iglesia evangélica como la misa católica de los domingos. Y llegamos los domingos y entre semana no hacemos nada, no amamos a Dios, no servimos a Dios y no lo honramos. Pero lleguemos al domingo a querer que Dios haga en mí lo que yo no quiero que Él haga. Satanás juega muy sucio, filtra falsos evangelios, filtra falsas enseñanzas, toca al pueblo. ¿Para qué? Para que Él tenga la apertura de seguir trayendo crisis sobre el mundo. Crisis sobre el mundo. Si usted va a un barrio y ve un barrio extremadamente pobre, acostumbrado a que la gente le dé y le dé, le dé, le dé, hay un principado gobernando sobre ese lugar. Ah, pastor, ya lo sé. Sí, hay un demonio de pobreza, de miseria, hay qué sé yo, mucha escasez, pastor, pero ¿qué hay que hacer? Hay que derrotar a ese demonio. Y eso lo vencemos con la predicación del evangelio. Moisés no fue a liberar a un pueblo, y reciba esto. Moisés no fue a liberar a un pueblo con estrategias empresariales para enseñarle a un pueblo a prosperar. Moisés no fue a Egipto con ideas de negocios, diciéndole hagamos estos negocios y ustedes israelitas serán prósperos. Moisés no fue con ideas de negocios. Josué no fue con contratos empresariales. Josué no fue con estrategias de empresas. Josué fue a predicar el evangelio, a traer el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios se manifestó, Egipto empezó a liberar lo que le corresponde al pueblo de Dios. Se libera. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Liberó una nación de la pobreza extrema que vivía dentro de Egipto. Y no la liberó con estrategias empresariales, sino con el poder de Dios. Entonces, usted puede visitar un lugar muy humilde, un sector muy pobre, un lugar muy inmoral, pero solamente el poder de Dios traerá liberación. Lo mismo puede pasar con un esposo, con la esposa, los hijos. Es el poder de Dios el único que puede transformar. Pero no buscamos el poder de Dios. No lo estamos buscando. Estamos buscando que Él me bendiga. Estamos buscando que Él me ayude. Y que todo lo que yo quiero que Dios haga, que sea para mí, para mí, para mí. Pero no estoy buscando el poder de Dios para liberar y bendecir a otros. A otros. A otros. Satanás nos ha llenado de complejos, nos ha llenado de vergüenza y de limitaciones, que cuando se trata de predicar, vergüenza tenemos. Que cuando se trata de hablar a otro de Jesús, complejo tenemos. Me da vergüenza. ¿Y qué van a decir? ¿Y si hablo pedradas? Es que yo nunca he aprendido a predicar, yo no sé qué es eso. Entonces Satanás nos dijo, sí, sigue así. No, dile que a tuyo, sacúdete, abre la boca y anuncia el glorioso evangelio. Amén. Lo digo de esta manera: ¿por qué no nos da vergüenza contar de nuestros problemas a otros? Y nos da vergüenza hablar de su poder a otros. De tus problemas tal vez le cuentas a la familia. De tus problemas le cuentas tal vez a un amigo. Le cuentas tus necesidades. Y no te da vergüenza de eso. Pero sí nos da vergüenza de anunciar el poder que Él tiene para bendecir, del poder que Él tiene para liberar, del poder que Él tiene para sanar. Pero todo va a cambiar en esta iglesia. El mundo está viviendo una enorme crisis, un gran quiebre espiritual, donde las tinieblas han tomado posición cada día. Si hay un barrio aterrado por la delincuencia, hay un quiebre espiritual en ese barrio. La pregunta es: ¿quién se levanta? ¿Quién dobla las rodillas? ¿Quién intercede? ¿Quién toma su posición como iglesia? ¿Quién se levanta y proclama el evangelio? Cuando no hay eso, Satanás toma posesión de nuestras calles.
como no entramos a las casas, Satanás toma posesión de las casas y las vuelve caletas, lugares de extorsión, lugares de secuestros, para hacer sus fechorías. Pero como la iglesia no está entrando a las casas, alguien tiene que entrar a las casas. La inmoralidad entra, el pecado entra, la corrupción entra. El lugar que la iglesia deje vacío es el lugar que Satanás la va a llenar. En el lugar donde no prediquemos y en el lugar donde no hablemos de Jesús y no lo honremos y no lo manifestemos, es el lugar donde Satanás entra. Porque donde está Jesús no hay demonio que prevalezca. Donde llega Jesús no hay demonio que pueda permanecer en ese lugar. Si yo me encargo de que Jesús esté en mi matrimonio, no daré lugar a Satanás en mi matrimonio. Pero cuando yo no levanto a Jesús en mi matrimonio, Él entra a destrozarlo, aunque vengamos a la iglesia. Porque venir a la iglesia no hace que Jesús sea honrado y glorificado en mi matrimonio. Usted puede venir a la iglesia y el diablo sigue viviendo en medio de su matrimonio, destruyéndolo, llevándolos a momentos de ira, a ser groseros, a amenazarse, a decirse que te voy a dejar, que te voy a arrepentir, a infidelidades, a adulterios, a pornografía y en los matrimonios. Y la pregunta es: ¿qué pasa? Es que donde no se honra a Jesús, el diablo tiene que estar. Donde la iglesia de Jesús deja un espacio vacío, Satanás entra y lo llena. Pero donde haya estado Satanás, es la diferencia. Porque donde está Jesús, Él no puede entrar. Pero donde está Él, sí podemos entrar. Sí podemos entrar. Él no puede echar fuera a Jesucristo. Jesucristo puede estar en una casa, en un matrimonio, en mi finanza, en mi economía, en la iglesia. Y Satanás no puede echar a Jesucristo fuera. Pero Jesucristo y nosotros sí lo podemos echar fuera. Entonces, ¿quién debe de entrar? Nosotros, la iglesia. ¿Quién debe de honrar a Jesús? ¿Quién debe ser el más interesado de que Jesús esté en una casa? Yo debo ser el más interesado de que Jesús reine en mi casa. Y todas las puertas se las cierro a Satanás. Porque Jesús dijo: tiene que venir uno más fuerte. Y ese más fuerte atará a ese demonio, lo apresará y agarrará todo el botín, todo lo que él había cautivado, y empieza a repartirlo. Pues ese más fuerte es Jesucristo. No hay lugar donde Jesús no puede entrar. Si Él entró al mismo infierno, puede entrar a las esferas políticas, puede entrar a las esferas religiosas. Si entró al mismo infierno, puede entrar a estas bandas criminales, puede entrar a la alcaldía. Si Él entró al mismo infierno y no hubo nadie que lo detuviera, no hubo nadie que detuviera la presencia de Jesús en el momento de mayor oscuridad del infierno, no hay nada en esta tierra que lo pueda detener. Pero diga conmigo: Jesús tiene un cuerpo sobre la iglesia, un cuerpo sobre la tierra. Y Él quiere usar ese cuerpo. Él camina donde el cuerpo camina. La cabeza no se mueve sola. Mi cabeza no tiene pies. Usted se levanta y su cabeza por un lado y su cuerpo por el otro. Más bien el cuerpo camina donde el cerebro da la orden, ¿no? Porque ninguna parte de mi cuerpo se mueve independientemente de las órdenes de mi cerebro. Si yo me levanto y camino y salgo a trabajar, porque el cerebro dio la orden. Entonces, si Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, Cristo va donde su cuerpo va. Pero Cristo, créame, Cristo quiere entrar a lugares donde el cuerpo no quiere caminar. La idea es que el cuerpo camine donde la cabeza quiere entrar, donde la cabeza quiere llegar. Si la cabeza quiere llegar a un recinto, ¿dónde está el cuerpo que dice allá voy? Si la cabeza dice quiero llegar a este cantón, quiero llegar a esta provincia, ¿dónde está el cuerpo de Cristo que diga ahí voy? No, imagínate mi brazo: perdóname, estoy cansado. Cerebro, perdóname, te pido que me excuses, hoy me toca manicure y no puedo usar para orar por alguien. Perdóname, cerebro, hoy me toca cortarme las uñas y no puedo servirte.
Perdóname, cerebro, ayer trabajé mucho y me duele el brazo. Así le pasa a su cuerpo. No. Pero nos llamamos el cuerpo de Cristo. Y Dios nos dice, sale y predica. Es que tengo problemas, tengo que trabajar, no puedo. Dile que está al lado tuyo, estás desconectado de la cabeza. Hay gente, un vegetal en las clínicas. Tienen vida, respiran, oyen, pero no se mueven. ¿Por qué? Porque el médico dice, su cuerpo está desconectado de su cerebro. La iglesia respira presencia, se maravilla, pero solamente la iglesia se mueve cuando está conectado a la cabeza. Y si no estamos conectados a la cabeza de Cristo, y no importa, y conectado a la cabeza de Cristo no es venir a la iglesia, es caminar donde el cerebro quiere caminar. Es hacer lo que el cerebro quiere que el cuerpo haga. Por eso Él dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Y Pablo dijo, y ustedes son el cuerpo. Y el cuerpo no puede trabajar desconectado de la cabeza. Amén. Este cuerpo responde a mi cabeza. Responde a mi cabeza. Damos gracias a Dios que nuestro cuerpo no es rebelde como la iglesia muchas veces. Porque imagínate que tú quieras levantarte a la madrugada y ir al baño y las piernas te dicen, no, quiero yo seguir durmiendo. Usted se orina en la cama. ¿Sí no? No, espérate que me faltan unas horas, 5 minutos más. El cuerpo se levanta. Porque el cerebro dio la orden y dijo, hey, vaya, hay que ir al baño. Amén. Yo oro para que la cabeza de Cristo le hable. Le hable a usted. Y le diga qué hay que hacer. A dónde hay que caminar. Para dónde ir. Y dile que está lo tuyo. Ya levántate de ese asunto donde el diablo te mantiene en necesidad. Porque lo que él hace es mantenerte inactivo. Inactivo. Mi Dios suple. Mi Dios suple. Mi Dios suple. Mi Dios suple. Yo no voy a afanarme. Mi Dios suple. Pero yo voy a seguir respondiendo a Jesús. Voy a seguir haciendo su obra. Voy a seguir proclamando el evangelio. Porque mientras trabajo para su reino, Él suple mis necesidades. Yo le tengo que prestar una barca nada más. Prestar mi corazón. Pero cuando Jesús entró a la barca y la encontró vacía, escasa y en extrema necesidad, Jesús le dijo a Pedro, tira la red. Ya que me prestaste tu barca, me diste tu vida, me diste tu corazón, me estás dando tus manos, me das tus pies, me das tu boca. Es imposible que donde Él llegue y donde Él se siente no bendiga. Mi vida está bendecida y vive más bendecida cuando entrego mi cuerpo a su obra. Jesús no deja ninguna barca vacía. Y eso no ha entendido la iglesia. Barca donde Él se trepa, barca que la bendice. Barca donde Él se trepa, barca que la prospera. Y si tiene que hacerlo milagrosamente, milagrosamente la hará. Pero dile que a tuyo cese Pedro, que le dice, Señor, ok, trépate en mi barca, trépate en mi corazón, haz lo que tú quieras. ¿Quieres ir a mar profundo? Para allá vamos. ¿Quieres predicar desde esta barca? Hazlo. ¿Quieres que yo te preste mi boca? Te la doy. ¿Quieres que yo te dé mis manos? Te la entrego. Pero créeme que Dios no te dejará vacío. Va a suplir todas tus necesidades. Amén. ¿Acaso que Él no sabe que tú tienes necesidad? ¿Acaso que Él no sabe que tu cuerpo adolece? ¿Acaso que Él no sabe lo que dijo el médico? ¿Y acaso que Él no sabía que Pedro pescó toda la noche y no tenía ni un pescado? Él no te usa sin un propósito. Y no solamente te usa para bendecir a otros, para bendecirte a ti. Dios honra a los que le honran. Jesús le dijo, Pedro, préstame tu barca, quiero predicar desde aquí. Pedro dijo, está bien, Señor, si mi barca te usa, te sirve, úsalo.
Y Jesús se paró en la parte más alta de la barca y empezó a predicar a la multitud. Y Pedro solamente ahí escuchándolo. Pedro pudo haber dicho: interesante. Wow, esas palabras tremendas. Qué bendición. Wow. Nunca pensé, esto es poderoso, nunca pensé que esta barca vacía puede ser muy útil para mí, Jesús. Jesús termina de predicar, despide a las multitudes y le dice: Pedro, ahora me toca contigo. Pedro, vamos mar adentro. Tú ya me diste tu barca, me la prestaste, la pude usar para la gloria del Señor, pero no te voy a dejar igual. Vámonos mar adentro. Y posiblemente que mientras viajaban hasta mar adentro, Jesús tuvo que haber tenido alguna conversa con Pedro. Pudo haber dicho o hablado del reino de los cielos. Y cuando llegan a la parte más profunda, mar adentro, Jesús se pone de pie y le dice: Pedro, sí, Señor, tira la red. Señor, yo ya pesqué toda la noche, traté de pescar toda la noche y ni un pescado, ni un bagre, ni un atún he podido conseguir. Pero Pedro dijo: pero en tu nombre, porque tú lo dices, echaré la red. Ese día Pedro en fe echó la red y la barca de repente se empezó a hundir, se empezó a inclinar. Y Pedro, desesperado, tal vez con lágrimas en sus ojos, y él pudo haber dicho: wow, no pensé que iba a estar más bendecido entregándole mi barca a Jesucristo que tratando de hacer las cosas por mi propio mérito y por mi propia fuerza. Y Pedro dijo a las otras barcas, le tuvo que haber chiflado: vengan, ayúdenme, porque si ustedes no me ayudan, no me pueden, yo me puedo hundir, yo me voy a ahogar. Y de repente llegaron más barcas a ayudar a Pedro, y todas las barcas fueron bendecidas. Y tal vez Jesús en una esquina sonriendo, diciendo: oh, esto le pasa a los que me sirven, esto les pasa a los que se entregan, esto les pasa a los que se dejan usar, esto les pasa a los que viven para mi gloria. Jamás los dejaré igual. Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestras manos. Dios no es injusto para olvidar lo que tú haces para salir a predicar, todo lo que tú haces para salir a anunciar el evangelio, todo lo que tú dejaste para salir a una casa a predicar el evangelio. Jamás vivirás escaso. Tu casa, la casa que tú prestas para predicar el evangelio, no será pobre. Jamás. Donde llega Jesús llega el reino, y donde llega el reino llega su provisión, llega la bendición, llega los recursos. Dile que está al lado tuyo: levántate y predica. Levántate y predica. Amén. La iglesia de Jesús. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Somos la respuesta de Dios para la necesidad del mundo. Somos la respuesta de Dios para la necesidad del mundo. Alguien está orando para que tú vayas, porque nosotros somos la respuesta de Dios para el mundo. Alguien está orando para que Dios los bendiga, y ese día usted llegó con una canasta de amor sin saberlo. Somos la respuesta de Dios para un mundo. Por eso no duden en ir. Donde Dios te diga ir, vaya, porque usted va como respuesta a la necesidad de esa casa, a la necesidad de esas almas, a la necesidad de un barrio, a la necesidad de un recinto. ¿Cuánta gente antes que usted llegara no clamó? Yo sé que hay gente orando en la Marta. Sé que hay gente orando en los suburbios. Sé que hay gente clamando en el norte, en el sur, del este, el oeste. Sé que hay gente que dice: Señor, por favor, estoy pasando necesidad. Yo quiero que tú bendigas. Yo quiero que uses a quien sea. Señor, por favor, no tengo quien venga a orar por mí. No tengo quien venga a predicarme el evangelio. Señor, por favor, ayúdame y socórreme. Y tú no sabes, pero vas en el bus, vas en tu carro, vas en una moto, dirigiéndote a esa casa. Y cuando toca la puerta, la gente no lo puede creer, porque dijo: wow, no sabía que Dios me iba a responder. Y tú entraste a esa casa como respuesta de Dios para esa necesidad. Amén. Somos la respuesta del cielo para este mundo que agoniza.
para este mundo que se pierde. La iglesia de Jesús es la respuesta a la necesidad del mundo. Dile que tuyo, no demores en predicar. No demores en ir a orar por alguien, en llevar la palabra, en bendecir a alguien. No demores. No demores. El mundo camina en confusión. El mundo está desorientado. El mundo ha perdido el camino. Pero Dios nos ha llamado a mostrarles el camino de Jesús. Nosotros somos llamados a decirle: ven, conozco a alguien que no solamente te puede sanar, que no solamente te puede bendecir, que no solamente te puede restaurar. Conozco a alguien que te puede salvar de verdad. Vamos donde Jesús. Ven y búscalo. Ven y ámalo. Ven y sírvele. Vamos a su casa. Se cumplirá entonces lo que dice la palabra en Isaías. Subirán muchos pueblos y dirán: subamos a la casa de Jehová, porque allí hay salvación. Allí el mundo se dio cuenta que el mundo no puede proveer salvación. Lo único que provee es perdición. Pero en la casa de Jehová, allí hay salvación. Ahí hay salvación. Dile que este es lo tuyo. No importa lo que tengas que hacer, jamás tus actividades va a sustituir como estar en la casa de Dios. Jamás. Porque allí hay lo que afuera no puedes encontrar. El mundo no te puede dar fe. El mundo no te da esperanza. El mundo no puede romper las cadenas. El trabajo no te puede liberar. El mundo no te puede sanar. El médico te dijo que tu operación es costosa, pero aquí está un Jesús de poder. Aquí hay una palabra de fe. Aquí hay una palabra que te restaura y que te sana. Aquí está su presencia que te envuelve. Aquí está esa presencia que te llena de paz y de esperanza. Aquí está Él, porque allí hay salvación. Amén. Oye su voz y levántate. Mi primer punto. Oye su voz y levántate. Juan 11:40. Juan 11:40. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho. Dile que tuyo, en la pantalla le dice a Marta, pero hoy te lo dicen a ti. No te he dicho que si crees. Es algo palpable y es algo evidente lo que dice Jesús. La fe es invisible. Nadie la puede ver. ¿Me está entendiendo? Nadie puede ver la fe. Pero la fe puede traer las cosas palpables. Porque Él le dice: crees y verás. Crees y verás la gloria de Dios. Seguimos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias. Gracias. Diga conmigo: siempre con gratitud. Imagínate, su amigo muerto y él dijo: gracias. Cuando no hay plata, dé gracias. El médico dijo lo siguiente: dé gracias, gracias Dios, porque yo veré tu gloria. Los bancos te llamaron y te dijeron: no hay espacio para usted, Señor, usted está bloqueado por todo. Gracias, Señor, porque yo veré tu gloria. Alzando sus ojos dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Seguimos. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos dicen también amén a eso? Yo sé que siempre Él me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Lo que Dios va a hacer contigo es para que muchos crean. Para que muchos crean. El milagro que vas a recibir en tu cuerpo es para que muchos crean. La restauración económica será para que muchos crean. Lo dije para que crean que tú me has enviado. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
El amigo de Jesús cayó enfermo y posteriormente a eso murió. Por 4 días enterrado en una tumba, tapado por una piedra. La gente desesperada, sus hermanos desesperadas, sus hermanas desesperadas, clamando porque algo ocurra o por algo que sea impedido. Pero Jesús llega al 4.º día de muerto, donde ningún médico da esperanza a alguien que lleva muerto de 4 días. Nadie puede decirte, no, tranquilo, que a los 10 días se levanta. No hay médico que nos diga eso. No hay doctor que nos diga eso. Los doctores nos quieren matar vivos. Y llega Jesús al 4.º día, la gente vestida de negro, con lamento y lloro, mucha gente, las hermanas llorando desgarradamente. Y Jesús llega como un faro de esperanza y de luz. Imagínate ese dolor, ese momento de dolor donde la gente llora y clama, Lázaro. Pero el clamor de Jesús era diferente. No era el mismo clamor de lamento. Era un clamor de autoridad. Era un clamor de esperanza. Era un clamor de fe. Era un clamor de luz, de autoridad. Lázaro, ven fuera. Seguimos, verso 44. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Las hermanas dudaban de la resurrección de Lázaro. Dudaban de que el Señor podía levantarlo de entre los muertos. Incluso creían que ya era demasiado tarde. Las hermanas salieron al encuentro de Jesús y le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí antes, Lázaro no hubiese muerto. Señor, pero ya lleva 4 días, ¿qué puedes hacer? Esa gente, esas hermanas empezaron a dudar del poder de Dios, de la presencia de Jesús. Dile que tuyo no dudes de que Él está contigo. Y si Él está ahí contigo y llegó ahí, es porque algo va a hacer Él. Algo va a hacer Él. No le digas que es demasiado tarde. No le digas que son muchos años orando por alguien, orando por la economía, orando por un milagro. Él llega a tiempo. Él es oportuno, y si llegó ahí y está contigo y camina en tu corazón y se sienta en el trono de tu corazón, es porque algo glorioso va a hacer. Las hermanas le dijeron, Señor, ya es tarde. ¿Qué vas a poder hacer? Ya son 4 días de muerto. Nadie, ninguna cosa, ni antes había sucedido algo que alguien de 4 días de muerto se levantaría. Y Jesús lo único que decía, Marta, no te he dicho que si crees tú vas a ver la gloria de Dios. Pero antes Jesús le dijo a Marta, y le dijo, cree que yo vengo a resucitarlo, que yo vengo a levantarlo de entre los muertos, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de las hermanas? Sí, Señor, sí. El día que tú vengas, en el día postrero se levantarán, irán a los cielos. Dudaron de que la resurrección podía ser ahora, de que ese hermano se levante de los muertos puede ser ahora. Dile que está lo tuyo, no dudes de lo que Dios puede hacer ahora contigo. No esperes en el mañana. Así yo veré la gloria de Dios un día cuando Él venga en la nube. Yo la veré ahora, yo la veré hoy, yo la veré sobre mi familia ahora. No caigamos en esa religiosidad. Cuando vemos y analizamos la Biblia y nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera, estamos pensando, cuando Cristo venga en la nube, ahí verá en su gloria. Mientras tanto yo estoy pobre, mientras tanto yo estoy enfermo. No. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que Jesús quería mostrar no se refería al día que Él venía, se refería ahora. Jesús le estaba diciendo a sus hermanas, ahora voy a levantar a Lázaro, ahora lo voy a resucitar, y ahora ustedes van a ver la gloria de Dios. Diga conmigo, yo veré la gloria de Dios ahora, en este tiempo presente, con mis ojos abiertos. Veré la gloria de Dios en mi matrimonio, en mi familia y en mi economía. No estoy pensando en el mañana, no estoy pensando cuando Él venga. Esa será mayor y gloriosa, pero yo ahora en esta tierra veré su gloria. Amén. ¿Cree que ese esposo va a venir? Que esos hijos van a amar a Dios. Y es ahora. Diga conmigo, ahora.
Todo el mundo pensaba en la resurrección postrera de los muertos. Y Jesús dijo: no, yo no vengo a eso. Yo vengo a levantarlo ahora de entre los muertos. Pero lleva 4 días ¿y qué pasa? Pero nadie ha podido hacer eso. Es que yo no soy nadie. Yo soy el dador de la vida. Pero solo busco a alguien que crea. Y él dijo: yo voy a hablar, y si en Lázaro hay fe, se levantará. ¿Cómo alguien que esté muerto tiene fe? Porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puedes creer eso? Que el que cree en Él, aunque esté escaso, veré su gloria. Que el que cree en Él, aunque esté enfermo, veré mi milagro. El que cree en Él, aunque el matrimonio esté por el suelo, verá restauración. Jesús no estaba buscando otra cosa. Fe. 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 Y él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sé que su hermano murió creyendo. Murió creyendo en mí. Y tal vez Jesús dijo: y puedo todavía percibir su fe ahí de 4 días. Y Jesús no tuvo que tocarlo. Jesús no tuvo que derramar aceite. Jesús no tuvo que hacer nada. Jesús se paró afuera y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y esa palabra que corría por los aires entró en el corazón lleno de fe de Lázaro. Y Lázaro se levanta de entre los muertos. Y Jesús le dijo: ahora sí, desatanle y déjenle ir. Yo vengo a eso. Yo vengo a eso, a dar vida a los que están muertos. Yo vengo a traer milagros. Vengo a sanar al enfermo. Vengo a prosperar al pobre. Vengo a traer vida y vida en abundancia. Ese Jesús sigue caminando entre nosotros. Pero Él está buscando al que cree en Él. Cree en Él, iglesia. Cree en Él. No importa lo que veas y cuánto tiempo vaya. Cree. Únete a la fe de Job. Aún en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi proveedor vive. Yo sé que mi sanador vive. Yo sé que mi restaurador vive. Y en mi carne, en mi necesidad, en mi escasez, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi angustia, en mi aflicción, he de ver a Dios. He de ver a Dios. Toca el hombro del que está al lado tuyo. Dile: vamos a ver a Dios obrar. Vamos a ver a Dios actuar. Pero créele a Él. En el nombre de Jesús oro que esa fe sea desatada y sea liberada para creer en un Dios milagroso y poderoso. Un Dios que para Él no hay nada, nada, nada imposible. Él puede usar a quien se le antoje para bendecir a uno de los suyos. Él puede usar a quien se le antoje para prosperar y suplir sus necesidades. Él es mi Dios y yo voy a creerle. Amén. Así que dígale que está al lado tuyo: ya sonríe y suelta el afán. Deja de estar afanado como que no tuvieras un Dios, como que no tuvieras a un proveedor, como que no tuvieras un obrador de milagros, como que Él no puede sanarte. Yo tengo un Dios y tengo el mejor de todos. Yo tengo lo que el mundo no tiene. Tengo a mi Salvador, a mi Redentor, a mi Señor. Tengo a mi pronto auxilio. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es mi buen pastor y nada me faltará. Él es mi luz y mi salvación. Y aunque se juntaren mis enemigos, delante de mí caerán. Porque Él es escudo y salvación para los que esperan en Él. Amén. Yo tengo al mejor de todos. Mi Dios suplirá todo lo que haga falta. Suplirá para ese matrimonio, suplirá tu milagro, suplirá salvación para ese esposo, suplirá salvación para esos hijos, suplirá bendición para la escasez. Él suplirá todo lo que me falta. ¿Hay alguien que le falta algo? Pues experimente cómo Dios suple su vida.
Hoy en día muchos tienen el mismo pensamiento de la iglesia. No creen que el Señor puede levantar a su iglesia. El enemigo se esfuerza cada día por enterrar a la iglesia de Jesús, por mantenerla en una cueva escondida en 4 paredes, porque él sabe que una iglesia dentro de una cueva no puede producir ningún tipo, o no puede representar algún tipo de amenaza para el infierno ni para el sistema. A él le conviene a la iglesia mantenerla en una cueva. Satanás está detrás de todo escándalo evangélico. Cada vez que usted ve un escándalo en las redes, tal pastor se hizo homosexual, tal pastor cayó en adulterio, tal pastor esto y tal pastor lo otro, detrás de todo eso es Satanás, trayendo todo escándalo al evangelio, trayendo malos testimonios para que el mundo deje de creer que Dios puede levantar a su iglesia. Dile que está lo tuyo: no traigas malos testimonios, porque tu mal testimonio aporta a la incredulidad del mundo. Mucha gente no cree en Jesucristo por el mal testimonio de la iglesia, porque son unos bochincheros, lengua largas, unos iracundos, unos déspotas, unos groseros, unos ladrones y corruptos. Pero llega uno con una Biblia bajo el brazo, y cuando el mundo ve eso, no cree en tu Cristo, porque el mundo quiere a Cristo, no una religión que no cambia a nadie. Y Satanás está detrás de su mal testimonio. ¿Para qué? Para que un esposo no crea, para que unos hijos no crean, para que una familia no crea. Y como dijeron las hermanas de Lázaro: ya es tarde, ¿qué vas a hacer, Señor? Si está muerta esa iglesia, si ese creyente no te representa, si ese creyente no vive el evangelio. Satanás está detrás de que la iglesia esté escondida, está detrás de los escándalos evangélicos, y está detrás de los malos testimonios de muchos creyentes. El domingo te ven en la iglesia, pero en la semana publicas estados cantando Bad Bunny. Dime si alguien va a creer en tu Cristo. Nadie va a creer en ese Cristo. Y tú estás bien, y estamos bien, como que nada pasa, nada pasa. Está pasando muchísimo. Gente está dejando de creer por tu mal testimonio. Nuestro testimonio tiene mucho peso, muchísimo peso. Es la carta, es el evangelio manifestado en nosotros. La gente va a ver el evangelio en nosotros, tiene que ver el evangelio en nosotros. Caminamos en amor, en rectitud, en integridad, en verdad, en justicia, mostrando el carácter y los frutos del Espíritu. Pero no somos bipolares espirituales, que una semana estoy bien con Dios y en la otra estoy bien con Bad Bunny. Una semana estoy bien con el Señor y la otra estoy bien con Shakira. En la semana de ayuno estoy, pero en la semana de carnaval también estoy. El mundo no cree en ese falso evangelio. Dile que está lo tuyo: ¿eres o no eres? No hay medios cristianos, no hay medios creyentes. O somos luz o somos tinieblas. Amén. El mundo tiene ese pensamiento sobre mucha iglesia. Mucha gente dice, no he escuchado usted, mucha gente dice: esos pastores se roban los diezmos. Y mucha gente no diezma por el mal testimonio de otros. No, esas iglesias controlan y manipulan. Y mucha gente no cree en el Señor por los malos testimonios. ¿Me explico? Así que dile que tu testimonio debe ser oro para ti. Vivamos de tal manera, dile que hasta lo tuyo, vive de tal manera que nadie pueda como acusarte. Que nadie te diga que tú eres un bochinchero. Que nadie te diga que tú eres un iracundo. Que nadie te diga que tú eres una persona airada y amargada. Que nadie tenga de qué acusarte. Amén. Nuestro testimonio pesa muchísimo.
Y Satanás está detrás de todo escándalo evangélico y de malos testimonios para que el mundo deje de creer que Dios puede levantar a su iglesia. Dios llamó a su iglesia a ser luz y el mundo vería las buenas obras de la iglesia y darían gloria a Dios. Pero hoy vengo con buenas noticias, iglesia. Ya bajaron los amenes. Después de la pela. Hoy vengo con buenas noticias. Hoy vengo con buenas noticias. El concepto que el mundo tenga de la iglesia y de ti mismo no va a impedir lo que las palabras de Jesús pueden hacer. Eso es poderosísimo. Debió haber saltado. Dile que a tuyo, así que no me juzgues ni me critiques. Solo confróntame, pero no me juzgues. No confunda, ¿no? Dile que a tuyo, puedo confrontarte, pero jamás voy a juzgarte. Puedo corregirte y el corregirte no es juzgarte. El corregirte no es acusarte. El corregirte no es señalarte. El corregirte es corregirte. Pero dile que a tuyo, jamás te voy a juzgar. Pero si tengo que corregirte, lo haré. Amén. Las hermanas dijeron: Señor, ¿qué puedes hacer con un muerto de 4 días? Jesús dijo: muchísimo, le puedo dar vida. ¿Y cómo? Declarando la palabra: Lázaro, ven fuera. Y esa palabra que circulaba por los aires hasta llegar a la tumba entró en el corazón de Lázaro, y Lázaro se levanta de entre los muertos. Ahora, ¿qué es lo grandioso de esto? Iglesia, Jesús no depende de opiniones del mundo. Jesús no depende para hacer algo para su iglesia, para su pueblo y sobre esta tierra. No depende de las opiniones que el mundo tenga sobre su iglesia. Las opiniones de alguien que diga: yo no creo en los evangélicos, yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, no va a impedir que Él levante a su iglesia. Él la va a levantar. ¿Tú crees que lo que dijeron de Saulo iba a impedir lo que Jesús haría con Saulo? Oh Señor, tráenos justicia. Saulo está matando a todos nuestros hermanos cristianos. Por favor, llévalo 3 metros bajo tierra y trae justicia. Y Dios dijo: Saulo, vengo a llamarte y a escogerte para una gran obra. Y llega todo Saulo convertido y con la Biblia bajo el brazo a la casa de Ananías. Y Ananías dijo: ay, llegó Saulo, por favor, no me mates. Saulo dijo: no, Dios me escogió. Me dijo que tú me ibas a capacitar y a discipular para hacer la obra del Señor, y aquí vengo, me someto a ti. Y Ananías dijo: Señor, ¿qué está pasando? Y Dios le dijo: ya lo convertí, tranquilo, disipúlalo. ¿Tú crees que las oraciones tal vez de mucha gente iba a impedir lo que Dios iba a hacer con Saulo? No. Y lo que diga la gente de ti y las opiniones que tenga la gente de ti tampoco va a impedir que Dios haga en tu vida lo que Él va a hacer. Por eso dile que está al lado tuyo: ten mucho cuidado de quién hablas, porque de ese quien hablas Dios puede terminar usándolo más poderosamente que lo que a ti te pudo haber usado. Miren lo que le voy a decir de esta manera: para el Espíritu Santo es más fácil trabajar en un pecador empedernido que con un creyente religioso. Porque no hay nada más problema para el cielo que el creyente religioso, que el pecador empedernido que llega por las puertas de la iglesia. Así que tenga mucho cuidado de quien habla. Tenga mucho cuidado de quien juzga. Si usted va a hablar de ese borracho, cuidado, ese borracho sea un gran instrumento en la mano de Dios y usted se quedará para verlo. Dios es justo. Pastor, entonces ¿qué hacemos con ellos? Juzgarlos no, criticarlos no, orar, interceder. En vez de molestarte por la vida borracha y bohemia que alguien tenga, dobla tus rodillas, ora e intercede. Porque de ese de quien hablas puede ser un gran instrumento de Dios en sus manos. Dile que está lo tuyo: de los hermanos tuyos que te quejas, uno de ellos puede ser un gran instrumento de Dios. ¿Usted cree? Y quiero triturar la religión. ¿Usted cree que la opinión que la gente tenía de Zaqueo
iba a impedir lo que Dios iba a hacer con Zaqueo. Tal vez Jesús iba caminando por las calles, por la 9 de octubre, pasando por el Palacio Municipal, pasando por la empresa eléctrica, pasando por Interagua. Y la gente decía: Señor, Señor, haznos justicia. Esa empresa eléctrica nos cobra demasiado la luz. Acá también nos cobran demasiado. El alcalde es un déspota. Nos están ahorcando con tantos impuestos, Señor. Por favor, haz algo, Señor. Y Jesús dijo: sí, voy a hacer, allá voy. Zaqueo, vengo a salvarte. Aquí te van a matar. Vengo a salvarte. Y no solamente a salvarte, a limpiar tu testimonio. Ese día la gente empezó a juzgar y a criticar a Jesucristo, porque Jesús se metió a la casa de un corrupto. Jesús dijo: ¿qué hace? La gente decía: ¿qué hace Jesucristo en esa casa? No, ya fue a recobrar su tajada. Yo ya no creo en ese maestro. Es un falso. ¿Por qué se mete a la casa del corrupto? Ya vino a ver su porción. Y cuando sale Zaqueo con los bolsos de dinero y se acerca a la familia Guerralema, le dice: perdónanos, te he cobrado demasiado impuesto, toma, te lo devuelvo todo. ¿Cuánta gente ese día no cerró la trompeta por adelantarse a juzgar antes de tiempo? Así que dile que a tuyo: será mejor que botes esa trompeta, porque Dios te puede sorprender y tendrás que tragar fuerte para reconocer que el dañado eras tú, el envenenado eras tú, el amargado eras tú. Yo le diría a Zaqueo: gracias, Zaqueo, ¿no hay algo más que te olvides? Por favor, recuerda bien, te saco todas las facturas. Los planes de Dios son maravillosos, y que Dios no nos encuentre señalando a nadie ni juzgando a nadie, jamás. Porque ese que cayó, tal vez ese que está lleno de errores, puede ser un gran instrumento de Dios en sus manos. Amén. ¿Y saben cómo Dios va a levantar su iglesia? Con la palabra. Si algo usted no debe de faltar es a esto. Esa palabra tiene poder para dar vida. Dar vida. Pero la iglesia debe abrir su oído y corazón a las palabras de Jesús, porque es la palabra la que trae vida a lo que está muerto. Pedro dijo: ¿a dónde iré si solamente tus palabras traen vida eterna? Iglesia, lo que tú necesitas es oír la palabra de Dios. Lo que tú necesitas es oír la palabra de Dios. Pastor, mi matrimonio, tú necesitas oír la palabra de Dios. Pastor, mi economía está por el suelo, tú necesitas oír la palabra de Dios. Pastor, mis hijos se están perdiendo, necesitas oír la palabra de Dios. Pastor, quiero un consejo, necesitas oír la palabra de Dios. Necesitas oír la palabra de Dios. Esa palabra, esto que está aquí, tiene vida. Tiene vida. En esta palabra hay poder. Si solamente la leyéramos con fe y le pidiéramos: Espíritu de Dios, háblame cuando yo la leo, no caminaríamos iguales. Caminaríamos lleno de fe, lleno de fuerza, lleno de pasión, activos para el Señor. Porque en esta palabra hay vida. Diga conmigo: hay vida. Diga conmigo: hay vida. Dígalo: hay vida en esta palabra. Está preocupado, ábrala y léala. Está angustiado, ábrala y léala. Confiésela. Donde hay oscuridad, donde hay desorden, diga: hay luz. Declaro luz, declaro luz. Este universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios creó este planeta con la palabra de Dios. Había desorden, vacío y tiniebla, y Dios solamente confesó la palabra y la luz vino. ¿Qué confiesas? ¿Qué declaras, iglesia? ¿Está desanimado? Esto es mejor que 2:20. ¿Está angustiado? Necesita oír palabra de Dios. Necesita oír la palabra de Dios. Pastor, tengo problemas, ¿qué hago? Vaya a la palabra. ¿Qué Dios tiene para mí? Y habrá vida. Habrá vida. Está pasando escasez. Vaya a la palabra. Y usted se encontrará lo que dice: que los que temen a Dios no les hará falta de ningún bien.
¿Qué más dice la Biblia? Que los que le buscan no le hará falta nada. Amén. Padre Santo. Lo bueno que es domingo y puedo quedarme hasta las 4. Juan 12:1. Juan 12:1. Tengo que mandarlos bien alimentaditos para que no coma chatarra en el camino. 6 días antes, esto va a estar poderosísimo. Si el primero estuvo bueno, el segundo va a estar bueno y el tercero también va a estar bueno. Son 3 puntos nada más. Pastor, pero cada punto parece una eternidad. Sí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a la Sergio Toral. Vino Jesús al suburbio. Vino Jesús a la costa, a la vía la costa. Vino Jesús, ¿dónde más? Al sur. Vino Jesús a la Caracol. Ahí vive Jesús. Y llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, ahora el resucitado. Este es un capítulo después de la resurrección, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Esto es poderoso. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Seguimos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Imagínate, Marta servía, Lázaro a los pies de Cristo y María echando perfume. Eso era un culto poderosísimo, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Jesús no levanta a su iglesia en vano, y Él no te va a levantar en vano. Él no me salvó en vano, no te salvó en vano. Él levanta a su iglesia para que ella recupere su posición en Cristo Jesús. ¿Para qué levanta? Para que Lázaro vuelva a estar en la mesa con Jesús. No es solo una comida. La mesa, iglesia, representa comunión, representa diálogo, pero en una mesa se concretan negocios, ¿o no? ¿Quiere armar un negocio? Citámonos en una cafetería y conversamos, y todos sacan sus proyectos, sus documentos, sus laptops, su tablet, y empiezan a hablar de negocios, y ahí se concretan contratos, negocios en una mesa. Pero en una mesa también hay comunión, hay relación, hay diálogo, conversamos, nos reímos, disfrutamos. La mesa para el cielo es muy sagrada. Y dile que a este lado tuyo, la tuya no puede ser diferente. La mesa es muy sagrada. Hoy fuimos parte de la mesa del Señor, porque en la mesa del Señor, la santa comunión que hizo Jesucristo no la hizo en un parque, la hizo en una mesa. Los dos estaban sentados con Él y Cristo estaba ahí en medio. Lázaro se sentó a la mesa y Cristo estaba ahí. Él levanta a su iglesia, porque si hay algo primordial que la iglesia debe de recuperar, es su relación con Jesucristo. Es su relación con Jesucristo. La iglesia de Jesús debe de volver a estar en la mesa, recuperar esa comunión y entrar en los negocios del Padre. Lo digo de esta manera, no sé cómo expresarlo. Esta es la mesa. Y yo invito, puedes venir Boris por acá, Edgar también anda por ahí, Jeremy, vengan por favor. Ahí paraditos, mirándome a mí, paraditos ahí en la alfombra roja. Ellos son los discípulos del Señor, los llama. Y hay un solo propósito del cielo, que es la salvación de las almas, la formación de discípulos, el levantar una iglesia gloriosa. Lo primordial es la salvación. Y yo los invito y vamos a la mesa.
Y en la mesa estamos teniendo relación, ellos oran con Jesucristo, tienen relación con Jesucristo, hay comunión con Jesucristo. En la mesa representa eso, relación y comunión. Pero en la mesa se abren los documentos del proyecto del cielo. En la mesa se abren las cartas, los proyectos del negocio del cielo. Se lo abre en la mesa y le dice: Jeremy, yo tengo un propósito, tengo un proyecto. La salvación de las almas, la formación de discípulos, el despertar de una iglesia. ¿Quieres ser parte de este proyecto? Lo mismo se lo dice a Edgar. Edgar, tengo un proyecto, la salvación de las almas. Necesito 10 casas donde tú visites y le hables el evangelio. Y lo mismo le digo a Boris: Boris, hay un proyecto, tienes que ir a una isla. Pero sigue siendo el mismo, salvación de las almas. Lo que hace Jesús en la mesa, no solamente entramos en diálogo y en conversación, sino que hay una invitación a sus proyectos, donde ellos son los que deciden si entran o no. Yo ya entré. Sabemos que decimos: ay, Señor, tú tienes un propósito conmigo. ¿Cuál es? Que tú entres a ese proyecto del reino de los cielos. Gracias, mis hijos. Eso pasa cuando oramos. Debe de pasar cuando oramos. Y cuando nos sentamos a la mesa del Señor, debe ser ese tiempo donde, me sigue la cámara por favor, donde estamos orando de rodillas, le cantamos, le adoramos, le exaltamos, oramos, le honramos a Jesucristo, le pedimos una llenura al Espíritu de Dios. Pero en ese lugar secreto, donde estoy a la mesa de mi Señor, a los pies de Jesucristo, mi oído debe abrirse. Y yo, mientras oro y leo su palabra, yo debo de oír a Dios. ¿Qué Dios tiene para mi vida? Entonces Dios empieza a revelarme su proyecto. Me abre la agenda de su proyecto, su bitácora, y me dice: este año quiero que tú me levantes discípulos. ¿Quieres ser parte? Sí, Señor, yo entro a ese negocio. Gracias, Señor. Entonces me levanto y me entro a la sociedad de Él. Y el mismo que me invita a su proyecto me da la gracia, me da la habilidad, me da los recursos, me da su espíritu para hacer lo que Él me invitó a hacer. Entonces, ok, Señor, vamos a ser discípulos, hagámosle. ¿Quién dijo miedo? Y entonces llega su pastor al otro día del culto y le dice: iglesia, voy a armar una clase de discipulado y le voy a pedir 2 cosas. Compromiso es lo primero que pido. Pero todo ese proyecto salió de un lugar, de estar en la mesa del Señor. Por eso, como le digo a los que están en el discipulado y en su proyecto, nada será más importante que estar en esta mesa. Y Lázaro le dijo, Jesús le dijo a Lázaro: te voy a levantar y te levantarás de los muertos, porque quiero que estés otra vez en la mesa. Venir a la iglesia no es estar en la mesa. En la mesa es estar, o estar en la mesa significa yo haber terminado de entrar en sus negocios. No salir de ahí, no se pudo el negocio, no se concretó. No, yo entrar ahí y, como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Si se da cuenta que Jesús, todo es una invitación. Todo es una invitación. Al cielo es una invitación. A los asuntos del reino es una invitación. Pero esa invitación se abre en la mesa. ¿Entras? Dile que a tuyo: ¿vas a entrar? Seguro que vas a entrar. No entres por moción a todo el mundo. Todos están entrando. No. Entra por convicción. Entra porque tú sabes, que Dios te lo pidió. Entra porque sabes que Dios ha venido hablando de eso contigo. Entra porque sabes que Dios te dijo: sírveme de esta manera. Vamos a la mesa con el Señor. Vuelve tu corazón a Dios y recupera lo que has perdido. Apocalipsis 2:4.
Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús se da cuenta. Cuídense. Me saludan allá, pronto estaremos por allá. El cielo se da cuenta de lo que yo dejo. El cielo anota todo lo que yo vengo dejando del Señor. Y lo primero que resalta Jesucristo de esta iglesia es que ustedes han dejado su primer amor. Dile que está la tuya, ¿cuántos amores tienes y cuál es el primero? Usted puede amar muchas cosas. Muchas cosas puede amar. Pero debes tener un primer amor. Y tu primer amor debe ser Él. Y usted sabe que por amor uno hace sacrificios. Por amor uno hace renuncias. Por amor uno hace muchísimas cosas. Por amor uno se esfuerza. Por amor a los hijos, aunque esté que la mamá con dolor se levanta. ¿Sí o no? Usted puede tener fiebre y en alta, pero si usted está en fiebre, usted se levanta a atender a su niño. Y lo hace por amor. El amor tiene una fuerza grandiosa. Y Jesús le dice a la iglesia: has dejado tu primer amor. Y si usted sigue leyendo, le dice: acuérdate como tú eras antes. Acuérdate cómo me buscabas, acuérdate cómo orabas, acuérdate las veces que me buscabas. Acuérdate que te quedabas como hasta la laguna buscando mi rostro. Acuérdate la pasión con la que me servías. Acuérdate. Dile que hasta lo tuyo, a ti te lo están diciendo. Acuérdate. Esa pasión, ese amor, esa entrega. Y si hoy lo que yo hago para Dios es menos, he dejado mi primer amor. Si lo que hoy hago para Dios es inferior a lo que yo hacía ayer, he dejado mi primer amor. Y el cielo se da cuenta de eso. Regresar a la mesa es regresar a mi primer amor. Amarle con pasión, a servirle, a buscarle, a ser sensible a su voz y a su presencia. Y tercero y último, levántate, iglesia, y testifica. Juan 12:9, el mismo capítulo. Juan capítulo 2, ahora el verso 9. Recuerde, Lázaro estaba en la mesa con Jesús, conversando, tal vez comiendo, dialogando, hablando. Lázaro atento, con fe, con convicción, tal vez dándole gracias a Lázaro. Le dijo Jesús: uy, Señor, nunca en mi vida he experimentado 4 días de muerto. Y alguien le dijo, sí, Juan 12:9. Y alguien le dijo: ¿y qué se siente? Y Lázaro le dijo: muerto. Se siente muerto. ¿En serio? Y Lázaro le dijo a la hermana: la única forma de que lo experimentes es que te mueras. Tal vez estaban hablando del tema. Y tal vez Marta burlándose de María, o María burlándose de Marta, le hubiese dicho: Lázaro, tú hubieras visto la cara de Marta cuando tú te moriste. Aquí tengo la foto, mira, qué dramática. Yo me imagino esas conversaciones. Y Jesús le dijo: yo por eso le dije: Marta, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y mientras estaban conversando y todo el diálogo, María, me olvida su nombre, Marta era la que estaba haciendo el caldo de bola y un rico asado para Jesucristo. Lázaro el que estaba en la mesa tomando apuntes de las palabras. Y María era la adoradora, la que cantaba, la que danzaba, la que le preocupaba mucho el ambiente de la casa. Y dice, y ella empezó a regar con perfume, aceite fresco, empezó a echar, y esa casa se volvió gloriosa. Una atmósfera muy linda, la presencia de Dios Jesús ahí, testificando, y el aroma de la adoración que había en ese momento. Y la cosa sigue avanzando, y miren lo que pasa. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces
que Jesús estaba allí. Aquí no necesitaban inteligencia artificial ni lo que hace Topic. Esa gente sabía dónde estaba Jesucristo. Entonces que Él estaba allí. Y vinieron, ojo con esto, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Hay gente que no solamente va a querer ver a Jesús, sino va a querer ver lo que Jesús hizo en tu vida. Porque será glorioso lo que Jesús hará en tu vida. Y la gente dijo: allá está Jesús. Sí, Jesús ya lo vemos todos los días, pero quiero ver a ese hombre que un día estuvo muerto. Y ahora sale en Instagram que está sentado en la mesa de Jesús y al lado, y no estaba muerto. Y la curiosidad mata al gato, ¿no? Y la gente y gran multitud a ver por la ventana: mira, ahí está Lázaro, y está vivito y coleando. No le echaron formol. Está bien, no está pálido, está lleno de vida. Hay gente que está pendiente de ti. Está pendiente de ti. Por eso dile que a tuyo: cuida ese testimonio. Porque depende de eso cuánta gente creerá en Jesucristo, cuánta gente hablará de Jesucristo. Y ese día Lázaro comiendo, y la gente dijo: wow, no, de verdad que Jesús sí tiene poder para levantar a un muerto. Y la gente llegaba a esa casa y a ver qué Jesús había hecho en Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Seguimos. Pero los religiosos principales, los capos de la religión, acordaron dar también muerte a Lázaro. El hombre muere, luego resucita y no quieren matar. Ese hombre sí que peleó con la muerte. Hay dos tipos de personas: la multitud asombrada por lo que hizo Jesús con Lázaro, y un grupo muy pequeño y minúsculo, lleno de odio por lo que Jesús hizo en Lázaro. Hay gente que, si le fuera posible, nos dieran muerte. Desearían que fracasemos. Desearían que salgamos de estas cuatro paredes y nos vayamos al mundo. Desearían que tu matrimonio se venga abajo. Desearían el mal. Y es una élite religiosa, no es ni el mundo, es una élite religiosa. ¿Cuánta gente no diera que esta iglesia se cerrara para llenar sus redes y sus estados? Ya viste, yo sabía que el pastor era así, yo sabía que esa iglesia no iba a avanzar. Yo sé que hay gente que desearía eso, pero lo único que van a ver es lo que Dios hará en este lugar. Así que habían dos tipos de personas: la multitud. Y tal vez la multitud le dijo a Caifás o a los fariseos: vimos a Lázaro, está vivo. Qué grandioso es Jesús. Y la gente empezó a hablar de Jesús. Jesús lo levantó de los muertos. Y alguien dijo: sí, yo estuve en el velorio, nos dieron rosca con café, pero de repente se levantó Lázaro. Y el otro dijo: sí, yo llegué tarde, ya se acabaron las roscas, solo me dieron quesito. Y alguien dijo: pero yo lo vi en el cofre, estaba muerto, pálido. Y esa noticia empezó a regarse por todo el lugar y llegó a oídos de los religiosos. Y como ellos siempre obran en secreto, dijeron: matemos también a este tipo, porque la gente va a creer en Jesucristo y va a correr a Jesucristo y se nos va a escapar de nuestra religión mafiosa. Entonces hay que darle muerte también a Lázaro. Era el segundo objetivo ahora para las élites religiosas. Primero era Jesucristo y segundo orar a Lázaro. Seguimos. Porque a causa de él, ¿de quién? De Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de la religión y creían en Jesucristo. Muchos de los judíos. Lo que Dios hace contigo tiene un efecto como usted no tiene idea, donde muchos creerán en Jesucristo
por lo que Dios hace en tu vida. Y reciba esta palabra en el nombre del Señor. Esa situación que usted vive no es de por gusto. Dios sigue teniendo el control. De la situación económica Dios está al control. Pero se demora. También se demoró aquí con Lázaro. Pero Él no hace nada y no permite nada sin un propósito. Las hermanas no sabían. Estaban angustiadas, sumergidas en su dolor y en su quebranto. Su hermano murió y ya llevaba 4 días. Pero Jesús tenía el control. Jesús dijo: voy 4 días para que esto sea más glorioso. Y la gente desesperada: Jesús, responde el WhatsApp. Y Jesús ponía en el estado de WhatsApp: estoy orando y tranquilo y relajado, no me moleste. Y Jesús llegó al 4º día y dijo: ya es 4 días, vamos para allá. Maestro, tu amigo muere. No está muerto, él duerme. Ya voy a despertarle. Y él caminando suave, relajado. Y toda la gente llorando. Ya no tenían lágrimas, ya todas se las habían acabado. Y llega Jesucristo y lo levanta. Y Él no lo levantó para que la vida de Lázaro fuera un desperdicio. Él lo levantó con un propósito. Dios no nos levanta y no nos salvó por gusto. Nos salvó y nos levanta con un propósito. Dios va a traer ese esposo con un propósito. Dios va a bendecir esa economía con un propósito. Y es que muchos crean en Jesucristo a causa de ti. Muchos van a creer en un Dios que bendice cuando vean que te levantaste de esa estrechez económica. Muchos van a creer que Dios sana cuando vean los resultados, lo que un día te dijo el médico y lo que ahora te dice que estás sano, que ya no tienes nada. Muchos creerán. Ese doctor va a creer. Esa gente que te vio escasa va a creer que Dios bendice. Muchos creerán en Jesucristo. Dios por eso quiere levantar su iglesia. Y no importa si su iglesia está dormida, no importa si el caos en el mundo está cada día peor, pero Él levanta con un propósito a su iglesia. Y es que el mundo se aparte de ese sistema, se aparte de la religión y corra a los pies de Jesucristo. Iglesia, a causa de ti el homosexual se apartará de la homosexualidad. A causa de ti el fornicario se apartará de la fornicación. A causa de ti mucha gente va a abandonar sus pecados y correrán a los pies de Jesús, porque lo que hizo contigo es visible, es notorio, y la gente va a hablar de lo que Dios hace contigo. Dios levantó a Noelia, Dios levantó a Enrique. Yo quiero ese Dios, pero yo lo vi escaso un día, no tenían para nada, pero míralo ahora cómo están bendecidos. Yo creo en ese Jesucristo, pero yo vi a mi amiga yendo al médico porque estaba enferma, pero mira cómo hoy está sana, bendecida. Yo quiero ese Señor Jesucristo. Entonces la gente y el mundo va a hablar de lo que Dios sigue haciendo con su iglesia. Amén. Nada se mueve del cielo a la tierra sin un propósito. Sin un propósito. Hay un propósito en esa situación. Hay un propósito con esa enfermedad. Hay un propósito del cielo en esa escasez. Y es que muchos, no solo uno, dos, muchos crean en mi Señor Jesucristo. Ese día Lázaro empezó a caminar y le dijo: tóqueme, ya no estoy muerto. Estuve muerto, estuve en pecado, estuve esclavo, estuve enfermo, pero mírame, hoy estoy sano, hoy estoy bendecido, hoy mi matrimonio se ha levantado, hoy mi economía ha sido levantada, porque Jesucristo lo pudo hacer. Él tiene el poder. Levántate, iglesia, a este Señor Jesucristo. Levántate con un propósito y testifica de su amor. Testifica de lo que Él ha hecho con tu vida. Testifica. El mundo lo va a ver y hoy lo verá más que nunca. Lo verá más que nunca. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Lo que Dios hará contigo será gloriosa. Pastor, ¿qué hago? Si crees. Si crees. Esa fue la pregunta clave. No te he dicho que si crees verás.
la gloria de Dios. ¿Qué crees, iglesia? ¿Crees que ese pozo va a venir? Entonces no te afanes. ¿Crees que ese hijo va a venir? No te preocupes. ¿Crees que esa economía se va a levantar? No te desesperes. Cree que verás su gloria. Cree que verás su gloria. Perdona que use mi imaginación y me expongo al crítico teólogo, pero yo me imagino en sus últimos días Lázaro, enfermo tal vez, y el médico le dijo: mira, Lázaro, te quedan 2 horas de vida. Lázaro dijo: está bien. Ya quedaban como 10 minutos. Las hermanas empezaron a despedirse. Hermano, no te vayas. Y Jesús dijo: yo veré a Jesucristo. Yo veré su gloria. No dejo de creer. Dios va a hacer algo. Y me atrevo a creer que hasta el último minuto de aliento de vida, Él confesó que Cristo se iba a manifestar. Y cuando llega Jesucristo dijo: este hombre murió creyendo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo me imagino a Lázaro levantándose y le dijo: Señor, yo sabía que tú ibas a venir. Me hice el muerto nada más, pero yo sabía. Nunca dejé de creer. Nunca dejé de esperar. Nunca dejé de creer que ibas a venir a verme. Nunca dejé de creer que me ibas a bendecir, que me ibas a levantar, que me ibas a restaurar. Sigo creyendo. Esa fe busca el cielo. Que a pesar de, tú no dejes de creer. Que a pesar de, tú no dejes de tener esperanza. Y aunque el mundo se ponga más difícil y tu situación más oscura, tú sigas diciendo: yo creeré, que veré la gloria de Dios. Dijo David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré mi milagro, que veré mi sanidad, que veré mi provisión. Dile, iglesia: yo creo en ti, mi Señor Jesucristo. Póngase de pie, iglesia, por favor.